Cambié las cerraduras de la casa que construí con mis propias manos, y vacié la cuenta bancaria que ellos creían suya. Sé que suena drástico, una decisión fría para un hombre de mi edad, pero les aseguro que fue lo único que me quedaba por hacer. Para que entiendan por qué un padre llega a este punto, necesitan saber lo que mi hijo Miguel y su esposa Laura me hicieron en el Aeropuerto Internacional de Miami hace exactamente 3 semanas, bajo las luces frías del mostrador de la aerolínea. Si te gusta esta historia, por favor, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Todo comenzó con un sueño, el de ellos, unas vacaciones de lujo en las Bahamas, y yo como siempre quise ayudar. Vendí el Mustang del 67 de mi difunta esposa Elena, el coche de nuestra luna de miel, por $20,000 para que ese sueño se hiciera realidad. Me prometieron que iría con ellos, que crearíamos nuevos recuerdos juntos. Pero mientras estaba allí, con mi viejo pasaporte en la mano temblorosa, descubrí la verdad, y esa verdad lo cambió todo para siempre. Mi vida, antes de ese día en el aeropuerto, era un ritual silencioso construido sobre los cimientos del amor y la pérdida. Cada mañana, el sol de Miami se filtraba a través de las persianas de la sala, dibujando largas franjas de luz sobre el suelo de madera que yo mismo instalé en el verano de 1987. El aire olía a café recién hecho y a la leve fragancia de las gardenias que Elena había plantado junto a la ventana. Un aroma que, increíblemente, se negaba a desaparecer con los años. Me levantaba a las 6 en punto sin necesidad de despertador. 40 años en la construcción te dejan el horario grabado en los huesos. Mi primer destino era siempre la mecedora de roble macizo que ocupaba un rincón de la sala. La madera, gastada y suave al tacto por décadas de uso, emitía un suave crujido cuando me sentaba, un sonido tan familiar como el latido de mi propio corazón. Allí se sentaba Elena cada noche, con los pies recogidos, mientras leía o simplemente miraba por la ventana. Después de su partida, la silla se convirtió en mi santuario. Sostenía la misma taza de café que ella usaba, una de cerámica blanca con una pequeña grieta cerca del borde, y miraba las fotos en la repisa. En una, Miguel, con 5 años, sonreía sin dientes, sosteniendo un pez demasiado grande para él. En otra, Elena y yo, el día de nuestra boda, jóvenes y con un futuro que parecía infinito. Esta casa no era solo un techo sobre mi cabeza, era el mapa de mi vida. Cada clavo que martillé, cada ladrillo que coloqué, contaba una historia. Recuerdo haberle enseñado a Miguel a usar un martillo en el garaje, su pequeña mano envuelta en la mía, sus ojos llenos de una concentración feroz mientras intentaba clavar un clavo en un trozo de madera. Le dije, hijo, un hombre construye su propio mundo, ladrillo a ladrillo. Él sonrió, y en ese momento sentí que le había transmitido el legado más importante. Los fines de semana, el olor a aserrín y pintura fresca llenaba el aire mientras hacíamos pequeñas reparaciones, o construíamos una casa para el perro. Esos eran los días en que nuestra pequeña familia se sentía indestructible. Cuando Miguel trajo a Laura a casa por primera vez, vi en sus ojos la misma devoción que yo sentía por Elena. Laura era brillante, llena de vida. Se enamoró de las historias de la casa, de cómo cada marca en la pared tenía un significado. Le mostré la muesca en el marco de la puerta de la cocina donde medíamos la altura de Miguel cada año. Ella pasó los dedos sobre la marca más alta, la de sus 18 años, y dijo con una voz suave, «Quiero una vida así, llena de recuerdos». Le creí. La acogí como a una hija, le enseñé las recetas de Elena y le di el collar de perlas de mi esposa el día de su boda. Ellos se mudaron a la casa conmigo después de casarse, diciendo que querían cuidarme. El silencio de la casa se llenó de nuevo con risas y el sonido de sus pasos. Mi vida que se había encogido pareció expandirse una vez más. La idea del viaje a las Bahamas nació una tarde de domingo, durante una de nuestras barbacoas en el patio trasero. Miguel y Laura hablaban de su 10º aniversario. 10 años, papá, dijo Miguel con el brazo alrededor de los hombros de Laura. Queremos hacer algo inolvidable. Laura sacó su teléfono y me mostró fotos de playas de arena blanca y aguas turquesas.
Sus ojos brillaban. Sería un sueño, pero es imposible, suspiró, mirando el precio del paquete de lujo. $19, 850. Vi la decepción en el rostro de mi hijo. Y en ese momento, tomé una decisión. Esa noche no pude dormir. Bajé al garaje, quité la lona que cubría el Mustang del 67, y me senté en el asiento del conductor. El interior todavía olía a Elena, una mezcla de su perfume y el cuero viejo. El coche era nuestro álbum de fotos sobre ruedas. Recordé nuestro viaje por la costa de Florida después de casarnos, con el viento enredando su cabello mientras cantábamos con la radio. Venderlo se sentía como una traición, como vender el último pedazo tangible de ella. Pero luego pensé en la cara de Miguel, en la sonrisa de Laura. Elena siempre decía que los recuerdos no viven en las cosas, sino en la felicidad de las personas que amamos. Al día siguiente, llamé a un coleccionista. 2 semanas después, los $20,000 estaban en mi cuenta. Cuando les di el dinero, sus rostros se iluminaron. «Papá, no tienes que hacer esto», dijo Miguel, aunque sus ojos decían lo contrario. «Claro que sí», respondí. «Y voy con ustedes, vamos a crear nuevos recuerdos». Laura me abrazó con fuerza. «Será el mejor viaje de nuestras vidas», prometió. Y por un momento, bajo la luz cálida de la cocina, mi corazón se sintió lleno. Convencido de que estaba haciendo lo correcto, estaba invirtiendo en mi familia. Ladrillo a ladrillo, las semanas que siguieron a la venta del Mustang tuvieron un brillo artificial, como una luz demasiado fuerte en una habitación oscura. De repente, la casa se llenó de una energía frenética. Laura tarareaba canciones pop mientras revisaba catálogos de resorts en su tableta, y Miguel, que últimamente llegaba a casa cansado y silencioso, ahora hablaba sin parar sobre desconectar y vivir la vida. Parecían felices, y yo me aferraba a esa felicidad como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. Pero algo había cambiado en el aire, un matiz que no podía nombrar. Era como si su alegría estuviera encerrada detrás de un cristal, y yo estuviera del otro lado, mirando. La primera grieta apareció un martes por la tarde. Yo estaba en mi mecedora de roble, sintiendo el calor del sol de la tarde en mi cara, cuando Laura entró por la puerta principal. Traía consigo el susurro de varias bolsas de papel de tiendas caras, de esas que nunca había visto en nuestra casa. Intentó pasar de puntillas hacia su habitación, pero el ruido la delató. «Veo que ya están comprando para el viaje», le dije, tratando de que mi voz sonara casual. Se detuvo y se giró con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Solo algunas cositas esenciales, suegro. Hay que lucir bien en el paraíso, ¿no?». De una de las bolsas asomaba la esquina de una cartera de cuero, que parecía demasiado costosa para ser algo esencial. No dije nada más. Solo escuché el suave crujido de la mecedora mientras ella desaparecía por el pasillo. Luego vinieron los susurros. Sus conversaciones, que antes llenaban la sala, ahora se trasladaron a su habitación, con la puerta cerrada. A veces, al pasar por el pasillo, oía fragmentos de frases. La voz de Miguel, tensa, no podemos seguir posponiéndolo. Y la de Laura, afilada y rápida. Él no tiene por qué saber los detalles, solo complica las cosas. Una noche, entré en la cocina para tomar un vaso de agua, y los encontré inclinados sobre el mostrador, mirando fijamente la pantalla del teléfono de Miguel. En cuanto me vieron, apagaron la pantalla de golpe. El silencio que dejaron fue más ruidoso que cualquier palabra. «Solo revisando el estado del tiempo en las Bahamas, papá», dijo Miguel, evitando mi mirada. Me serví el agua y volví a mi habitación sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la casa. Decidí que tenía que preguntar. La incertidumbre era como una piedra en mi zapato. Una noche, mientras cenábamos los tres juntos por primera vez en casi una semana, reuní el valor. «Hijo, ¿está todo bien?». «Parecen preocupados», dije, mirando mi plato de estofado, la receta de Elena que ahora sabía a cenizas en mi boca. Miguel dejó caer el tenedor. El ruido metálico resonó en la cocina. «Todo está perfecto, papá. Es solo el estrés de planear un viaje tan grande, de asegurarse de que cada detalle sea perfecto». Laura intervino,
colocando su mano sobre la de Miguel con un gesto que parecía ensayado. Queremos que todo sea perfecto para ti también, que no tengas que preocuparte por nada. Su voz era suave, tranquilizadora, pero sus ojos eran como dos piedras pulidas, imposibles de leer. La semana antes del vuelo, mi ansiedad creció. Aún no había visto un billete de avión, ni un itinerario, ni una confirmación de hotel. Miguel, me gustaría ver los detalles del vuelo para saber a qué hora tenemos que estar en el aeropuerto. Le dije un día mientras él se ataba los zapatos para ir a trabajar. Se enderezó lentamente. Laura se está encargando de todo, papá. No te preocupes. Pero necesito tener mi pasaporte listo, revisar si todo está en orden, insistí. En ese momento, Laura salió de su habitación. Escuchó mi pregunta y me dedicó una sonrisa brillante. Claro, suegro. Tenlo a mano para el día del viaje. Nosotros nos encargamos de todos los documentos en el mostrador. Así es más fácil. Intercambió una mirada rápida con Miguel, un destello que duró menos de un segundo, pero que lo dijo todo. Era una advertencia. Una orden de silencio. Me sentí como un niño al que le dicen que no haga preguntas. Esa noche, no pude dormir. Bajé al garaje, al lugar vacío donde antes descansaba el Mustang. El olor a gasolina y a cuero viejo se había desvanecido, reemplazado por el olor a polvo y a olvido. Pasé la mano por el suelo de cemento frío, donde a veces goteaba un poco de aceite. Me repetía a mí mismo que estaba siendo un viejo paranoico, que el dolor por la pérdida de Elena me hacía ver fantasmas donde no lo sabía. Que mi hijo me amaba, que Laura era la hija que nunca tuve. Intenté creerlo con todas mis fuerzas. Regresé a la sala y me senté en la mecedora. Miré la foto de Elena en la repisa, su sonrisa congelada en el tiempo, y en el silencio de la casa, una pregunta terrible comenzó a formarse en mi mente. ¿Había vendido su último recuerdo por una mentira? Sacudí la cabeza, negándome a aceptar esa posibilidad. El amor de un padre, me dije, tiene que ser más fuerte que la duda. El aire del aeropuerto era frío y olía a desinfectante y a café quemado. Una mezcla impersonal que contrastaba violentamente con el calor que sentía en el pecho. Me acerqué al mostrador de la aerolínea, siguiendo a Miguel y Laura, con mi viejo pasaporte de cubierta azul marino apretado en la mano. Las luces fluorescentes del techo se reflejaban en el suelo pulido, haciendo que todo pareciera más brillante, más duro. La agente, una mujer joven con una sonrisa profesional y cansada, tomó nuestros documentos. Sus dedos teclearon rápidamente, un sonido rítmico que marcaba los últimos segundos de mi ignorancia. Ella frunció el ceño ligeramente, mirando la pantalla. Luego nos miró a los tres. Su mirada se detuvo en mí por un instante. Lo siento, señor, dijo, su voz neutral, sin emoción. Solo tengo 2 boletos para la familia García, un vuelo a Nassau. El silencio que siguió fue denso, pesado. Se sintió como si todo el ruido del terminal, los anuncios de embarque, las ruedas de las maletas, las conversaciones lejanas, se hubiera detenido de golpe. Vi la mandíbula de Miguel tensarse. Laura se mordió el labio inferior y desvió la mirada hacia el gran tablero de salidas, como si la respuesta estuviera allí, en letras naranjas parpadeantes. Miguel me puso una mano en el brazo, un toque ligero, casi vacilante, y me apartó unos pasos del mostrador. Su rostro estaba pálido bajo la luz artificial. Papá, hubo una confusión, empezó, su voz un susurro apresurado, conspirador. No me miraba a los ojos. Su vista estaba fija en algún punto por encima de mi hombro, hacia los arcos de seguridad. ¿Un problema con la reserva? Parece que... Laura se acercó a nosotros, su perfume caro llenando el aire a mi alrededor. Cruzó los brazos, su reloj de oro brillando en su muñeca. Miguel, el vuelo sale en menos de 1 hora. Tenemos que pasar por seguridad, dijo, su tono afilado con una impaciencia apenas disimulada. No me miró. Era como si yo fuera una pieza de equipaje que se había perdido. Esperé. Esperé una explicación, una solución, una palabra de disculpa que sonara sincera. Pero Miguel simplemente se encogió de hombros, un gesto pequeño y derrotado que contradecía la frialdad que de repente apareció en sus ojos, cuando finalmente se encontraron con los míos.
El hijo al que le enseñé a andar en bicicleta, al que le curé las rodillas raspadas, el hombre cuyo futuro construí con mis propias manos, me miró como a un extraño. Olvidé comprar tu boleto, dijo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. 4 palabras, tan simples, tan casuales. Las dijo con la misma indiferencia con la que uno podría decir, olvidé la leche. No hubo remordimiento en su voz, ni vergüenza en su mirada. Solo un hecho, un inconveniente que ahora tenía que ser despachado. Luego añadió la frase que rompió el último hilo que nos unía. Es mejor que te vayas a casa, papá. No respondí, no podía. Mi garganta se sentía llena de cemento. Me quedé inmóvil observándolos. Vi cómo se daban la vuelta, cómo Laura tomaba a Miguel del brazo y lo arrastraba hacia la fila de seguridad. Sus maletas nuevas, de un azul brillante, se deslizaban sin esfuerzo sobre el suelo liso, siguiéndolos como perros obedientes. Desaparecieron entre la multitud, una marea de extraños que se movían con propósito hacia sus destinos, dejándome varado y solo bajo las luces implacables del terminal. El calor en mi pecho se había convertido en un bloque de hielo. Me quedé allí, con el pasaporte de Elena y mío todavía en la mano, sintiendo el peso de un coche que ya no existía y de una promesa que nunca fue real. La mecedora de roble en casa me esperaba, pero por primera vez en mi vida, no quería volver. La casa no era un hogar, era solo una estructura vacía, y yo, un viejo tonto que acababa de descubrir que los cimientos que creía haber construido para su familia, en realidad, los había construido sobre arena. El viaje de regreso en taxi fue un borrón de luces de la ciudad y un silencio denso. No le dije al conductor a dónde ir hasta que estuvimos a solo unas cuadras de la casa. Deténgase aquí, por favor, dije, mi voz sonando extraña, como si perteneciera a otro hombre. Pagué en efectivo y me bajé. Caminé el resto del trayecto bajo los naranjos que bordeaban la acera. El aire nocturno de Miami tibio y húmedo. No fui a casa. En lugar de eso, me senté en un banco del parque al otro lado de la calle, un lugar desde donde podía ver la fachada de la casa que construí. Las luces estaban apagadas. Estaba vacía, tal como me sentía yo. Pero el vacío interior estaba cambiando, endureciéndose. Sentado allí, en la oscuridad, no sentí ganas de llorar. La tristeza se había evaporado en el aire acondicionado del aeropuerto, dejando un residuo frío y duro. Saqué mi teléfono del bolsillo. La mano ya no me temblaba. Abrí la aplicación del banco, mis dedos moviéndose con una precisión metódica. Allí estaba, el débito de $19.850 del paquete de vacaciones. Justo debajo, una larga historia de transferencias a la cuenta conjunta de Miguel y Laura. $2.500 el 15 de marzo para reparaciones del coche. $5.000 el 7 de septiembre del año pasado para ayudar con la hipoteca. $1. 200 aquí. $800 allá. Cada transacción era un ladrillo que yo les había dado de mi propia pared, debilitando mis cimientos para fortalecer los suyos. Vi el patrón con una claridad cegadora. Esto no fue un error. No fue un olvido. Fue un plan. Una brisa movió las hojas de las palmeras sobre mi cabeza, el sonido como un susurro. Es mejor que te vayas a casa, papá. Las palabras de Miguel resonaban en mi mente, pero ya no me herían. Ahora sonaban como un error de cálculo. Su error. Creyeron que me estaban enviando a mi rincón a lamer mis heridas, a esperar su regreso con el corazón roto. Creyeron que el hombre que vendió el último recuerdo de su esposa por su felicidad era demasiado blando, demasiado ciego por el amor, para hacer otra cosa que no fuera perdonar. Se equivocaron, ellos no van a ver esto venir. Cerré la aplicación del banco y abrí mis contactos. Busqué un nombre que no había necesitado en años. David Chen, el abogado que manejó el testamento de Elena. Eran las 10 de la noche, pero sabía que trabajaba hasta tarde. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamar. No sentía ira, ni sed de venganza en el sentido vulgar de la palabra. Sentía algo mucho más tranquilo y poderoso.
Sentía el peso de un martillo en mi mano, la solidez de un nivel de burbuja, la certeza de un plano bien dibujado. Ellos me habían enseñado la verdadera estructura de nuestra familia. Ahora, yo les iba a enseñar lo que sucede cuando se quita el pilar de carga. Mi voz, cuando David contestó al segundo timbrazo, era perfectamente estable. David, dije, mirando la casa oscura al otro lado de la calle. Necesito hacer algunos cambios. Inmediatamente. Colgué el teléfono con David, y por primera vez en muchas horas, sentí que el aire volvía a mis pulmones. El frío del banco del parque había empezado a calarme los huesos, pero ya no me importaba. Miré la casa, mi casa, y ya no la veía como un monumento a mi fracaso, sino como el tablero de juego. Mi tablero. La partida acababa de empezar, y aunque ellos no lo supieran, yo ya había hecho mi primer movimiento. Regresé a la casa, entré por la puerta principal y el silencio me recibió como un viejo amigo. El aire todavía tenía un rastro del perfume de Laura, dulce y artificial. Fui directamente a la cocina y preparé un café, fuerte y sin azúcar. Mientras la cafetera goteaba, abrí mi viejo archivador de metal, el que guardaba en el pequeño estudio. Saqué la escritura de la propiedad, el documento original del 2 de mayo de 1985, registrado en la oficina del condado de Miami-Dade, con el número de folio 85R17429. El papel estaba amarillento por los bordes, pero mi nombre, y solo mi nombre, se leía con una claridad absoluta. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, estaba sentado en la oficina de David Chen. El lugar olía a cuero y a papel viejo, un aroma que siempre me había parecido tranquilizador. David, un hombre de mi edad con el cabello plateado y unos ojos agudos detrás de unos lentes sin montura, me escuchó sin interrumpirme. Le conté todo. Desde la venta del Mustang hasta las 4 palabras que Miguel me lanzó en el aeropuerto. No mostré emoción, expuse los hechos como si estuviera describiendo los planos de una construcción. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero, que emitió un suave crujido. Lo que hicieron no es solo cruel, es legalmente procesable bajo la figura de explotación de un anciano, dijo, su voz tranquila pero con un filo de acero. Negué con la cabeza. No quiero un juicio, David. No quiero un escándalo público, quiero proteger lo que es mío, quiero reestructurar mis cimientos. Entendió de inmediato. Durante las siguientes 2 horas, trazamos el plan. El primer paso fue revocar el poder notarial limitado que le había otorgado a Miguel hacía 5 años, el documento 11-POA-3452, que le permitía tomar decisiones financieras en mi nombre en caso de emergencia. Ya no hay emergencia, le dije a David. Luego redactamos un nuevo testamento. El anterior dejaba el 100% de mis bienes, incluida la casa, a Miguel. El nuevo era diferente. David me explicó que, para evitar que fuera impugnado, no podía desheredarlo por completo. Le dejaremos algo simbólico, sugirió. Asentí. Exactamente $1, dije. Y quiero que se especifique que esa cantidad representa el valor total de mi gratitud por su cuidado en mis últimos años. David levantó una ceja, pero asintió y tomó notas. El resto de mis bienes, un total estimado de $450,000 entre la casa y mis ahorros, sería donado a una organización benéfica, una que construía viviendas para veteranos sin hogar. Quiero que mi trabajo siga construyendo algo bueno en este mundo, expliqué. David me aseguró que tendría todos los documentos listos para ser firmados y notariados antes del viernes 15 de diciembre. Salí de su oficina, y mi siguiente parada fue mi sucursal bancaria de toda la vida. Me senté con el gerente, el señor Evans, un hombre que conocía desde que era un joven cajero. Le pedí un estado de cuenta detallado de los últimos 5 años. Mientras la impresora zumbaba, vi la lista de transferencias a la cuenta conjunta de Miguel y Laura. La suma total me heló la sangre, $47,820. Casi el doble del valor del coche de Elena. Dinero que yo había entregado, creyendo que era para emergencias, para reparaciones, para ayudarlos a salir adelante. El señor Evans me miró con preocupación. Señor García, ¿está todo bien? Le di una sonrisa cansada. Solo poniendo la casa en orden, Mark.
Abrí una nueva cuenta de cheques y ahorros en un banco diferente. Uno al otro lado de la ciudad. Inicié la transferencia de mis ahorros de toda la vida. $127, 450.38. Dejando solo $500 en la cuenta antigua. Luego, cancelé todas las transferencias automáticas y eliminé el acceso de Miguel como beneficiario autorizado. El proceso tomó exactamente 45 minutos. Salí del banco sintiéndome más ligero. Mi última llamada del día fue a Miami Lock y Key, una empresa de cerrajería con la que había trabajado en mis tiempos de contratista. Hablé con el dueño, un viejo conocido. Manny, necesito un favor. Necesito que cambies todas las cerraduras de mi casa, incluidas las del garaje y el portón trasero. Le di la fecha y la hora. Sábado 23 de diciembre a las 10 de la mañana en punto. Miguel y Laura regresaban el domingo 24, en Nochebuena. Manny me aseguró que él mismo se encargaría del trabajo. El costo sería de $480 por un sistema de alta seguridad. Pagué por adelantado con mi nueva tarjeta de débito. Luego, busqué en internet e hice una última llamada a una empresa de seguridad. Contraté un paquete básico de monitoreo, $1, $800 por la instalación de sensores en puertas y ventanas, más una cuota mensual de $49.99. La instalación se programó para el mismo sábado, justo después del cerrajero. Esa noche, me senté en mi mecedora de roble. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio de soledad, sino de anticipación. Sostenía la taza de café de Elena, la que tenía la pequeña grieta cerca del borde. Miré la foto de Miguel de niño en la repisa, con su sonrisa sin dientes. No sentía odio. Sentía una profunda y dolorosa claridad. Le había dado a mi hijo todas las herramientas para construir su vida. Le di ladrillos, cemento, amor y sacrificio. Pero él y su esposa habían decidido usar esos materiales para construir un muro entre nosotros. Ahora, yo estaba construyendo el mío. Un muro legal, financiero y físico. Un muro que no podrían derribar. Miré el calendario en la pared de la cocina. Con un bolígrafo rojo, dibujé un círculo firme alrededor del 24 de diciembre. El día en que descubrirían que la casa a la que regresaban ya no era su hogar. Era solo una propiedad. Y el dueño había cambiado las reglas del juego. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden, y traen lecciones para llevar de por vida. Los días que siguieron a mi visita a David Chen, se desarrollaron con la precisión de un plano de construcción. El dolor seguía ahí, un eco sordo en el fondo de mi pecho, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en combustible, en una energía fría y enfocada que guiaba cada uno de mis movimientos. Me levantaba cada mañana a las 6 en punto como siempre, pero mi ritual había cambiado. Ya no me sentaba en la mecedora a perderme en los recuerdos. Ahora me sentaba en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo, repasando mi lista de tareas. Cada punto tachado era un ladrillo más en el muro que estaba levantando. El viernes 15 de diciembre, tal como lo había prometido, David me llamó. «Tus documentos están listos», dijo, su voz profesional y directa. Fui a su oficina esa misma tarde. El aire olía a confianza y a ley, un fuerte contraste con la traición que flotaba en mi propia casa. David me presentó una pila de papeles, cada uno perfectamente ordenado. El primero era la revocación del poder notarial. Mis ojos se fijaron en el número de documento que ahora sería anulado, 11POA 3452. Al firmar en la línea de puntos, sentí como si estuviera cortando una cuerda invisible que me había mantenido atado a la imprudencia de mi hijo. Luego vino el Nuevo Testamento. Lo leí línea por línea. La cláusula que se refería a Miguel era breve y brutalmente precisa. A mi hijo, Miguel García, le lego la suma de $1 estadounidense, $1, en reconocimiento simbólico por su cuidado y compañía durante mis últimos años. David me miró por encima de sus gafas. ¿Estás seguro de esto? Asentí sin dudar. Completamente, respondí.
La siguiente sección detallaba la donación del resto de mi patrimonio, valorado en aproximadamente $450,000, a Veterans Build Hope, una organización sin fines de lucro que construía viviendas para veteranos sin hogar. Mi legado no sería para quienes destruyeron un hogar, sino para quienes ayudaban a construirlos. Firmé el documento ante un notario público que David había dispuesto. Cada trazo de mi bolígrafo se sentía como un golpe de martillo, clavando el último clavo en el ataúd de mi vida anterior. Al salir de la oficina del abogado, me dirigí directamente a una sucursal del City National Bank, al otro lado de la ciudad, donde nadie me conocía. El proceso de abrir una nueva cuenta fue impersonal y eficiente. Le entregué al empleado bancario mis documentos de identidad y un cheque de caja por $127,450.38, la totalidad de mis ahorros. Dejé deliberadamente $500 en mi antigua cuenta del Bank of Florida, una suma lo suficientemente pequeña como para no levantar sospechas inmediatas, pero lo suficientemente grande como para cubrir cualquier pequeño débito automático que hubiera olvidado. Mientras el empleado tecleaba en su computadora, mi mente repasó la cifra que el señor Evans me había mostrado, $47,820, casi $50,000 entregados a lo largo de 5 años, con la fe ciega de un padre. Ahora cada centavo que me quedaba estaba seguro, protegido por un nuevo número de cuenta y un firewall de desconfianza. Cancelé mi antigua tarjeta de débito, y me emitieron una nueva, de un color azul oscuro, y con un chip de seguridad. Sentí su peso en mi palma. Era más que plástico, era la llave de mi independencia. El lunes siguiente, comencé a organizar las finanzas de la casa. Me senté con las facturas de los últimos 6 meses, de electricidad, agua, internet, impuestos a la propiedad. Todas estaban a mi nombre, pero había configurado pagos automáticos desde la cuenta conjunta que compartía con Miguel para facilitar las cosas. Uno por uno, entré en los portales en línea de cada compañía de servicios. Cambié la información de pago a mi nueva cuenta en el City National Bank. El proceso fue tedioso y metódico. FPL, Miami-Dade Water, Comcast. Cada cambio era un clic, una confirmación, un pequeño acto de recuperación del control. La factura del seguro de la casa, por un total de $2,800 anuales, vencía el 30 de diciembre. Llamé a la compañía de seguros y actualicé mis datos de pago directamente por teléfono. La agente me preguntó si quería añadir a mi hijo como contacto autorizado en la póliza. No, respondí, mi voz firme. Solo yo. Con la parte legal y financiera asegurada, era hora de la parte física. Esperé hasta el viernes 22 de diciembre, 2 días antes de su regreso. A las 9 de la mañana, llamé a Manny de Miami Lock y Key. Manny, soy yo García, dije. ¿Estamos listos para mañana a las 10? Su voz sonó animada al otro lado de la línea. Claro que sí, viejo amigo. Tengo un juego de cerrojos de alta seguridad, Medeco M3 para ti. Puerta principal, puerta trasera y la del garaje. Nadie va a entrar ahí sin tu permiso. Confirmamos el costo, $480, que pagaría con mi nueva tarjeta. Mi siguiente llamada fue a Secure Home Systems. Confirmé la cita de instalación para el sábado 23 a la 1 de la tarde. Justo después de que Manny terminara. El paquete que había elegido, el Fortress 360, incluía sensores en todas las puertas y ventanas, un panel de control con teclado y 2 cámaras exteriores. El costo de instalación era de $1,800, con una cuota de monitoreo mensual de $49.99. Era un precio que estaba más que dispuesto a pagar por mi tranquilidad. Esa noche, la víspera de la ejecución final de mi plan, me permití un momento de quietud. Me senté en mi mecedora de roble, la que había pertenecido a Elena. El suave crujido de la madera era el único sonido en la casa silenciosa. Sostenía su taza de café, la de la pequeña grieta, llena de agua fría. Miré alrededor de la sala. Cada objeto contaba una historia que ellos habían decidido reescribir con su traición. Mis ojos se posaron en la foto de Miguel en la repisa,
la del pez demasiado grande para él. Un hombre construye su propio mundo, le había dicho yo. Ladrillo a ladrillo. Nunca imaginé que él usaría esos mismos ladrillos para construir un muro entre nosotros. Pero un buen constructor sabe cómo responder. Un buen constructor sabe que a veces para proteger una estructura, hay que demoler las adiciones defectuosas y reforzar los cimientos. Fui a la cocina, tomé el calendario de la pared y un bolígrafo rojo. Con una mano firme, dibujé un círculo alrededor de la fecha del día siguiente, sábado, 23 de diciembre. Luego, dibujé otro círculo, más grande y más enfático, alrededor del domingo 24, el día de su regreso. El día en que descubrirían que la llave de su paraíso ya no funcionaba. El día en que la casa, finalmente, hablaría por mí. Si te gustó esta historia no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar de por vida. El taxi amarillo se detuvo frente a la casa exactamente a las 7:15 de la noche del domingo 24 de diciembre. Desde mi mecedora de roble, los vi bajar bajo la pálida luz de la farola de la calle. Estaban bronceados, con el brillo de una semana bajo el sol de las Bahamas todavía en sus pieles. Laura llevaba un vestido blanco y ligero que contrastaba con su piel dorada. Y Miguel, una camisa de lino que parecía cara. Se reían de algo mientras sacaban del maletero sus dos maletas nuevas de color azul brillante. Caminaron por el sendero de piedra que yo mismo había construido en el verano de 1999. Sus pasos llenos de la confianza de quienes regresan a su propio reino. No tenían ni idea de que el rey había cambiado, y el reino ya no les pertenecía. Vi a Miguel buscar en su bolsillo y sacar su llavero. El sonido metálico de las llaves resonó en la noche silenciosa de Nochebuena. Metió la llave en la cerradura de la puerta principal. Oí el raspado familiar, seguido de un silencio abrupto. La llave no giró. Lo intentó de nuevo, esta vez con un movimiento más brusco. Un pequeño gruñido de frustración escapando de sus labios. Laura, que había estado mirando su teléfono, levantó la vista, su sonrisa de vacaciones se había desvanecido. ¿Qué pasa?, le oí decir, su voz cortante por la brisa fresca de la noche. No funciona, respondió Miguel, sacando la llave y mirándola como si lo hubiera traicionado. La volvió a meter, forzándola. El sonido del metal contra el nuevo y sólido mecanismo de Medeco era la única respuesta que obtendría. Mi teléfono vibró sobre la mesita de al lado. El nombre, Miguel, brillaba en la pantalla. Dejé que sonara 3 veces, cada vibración un pequeño temblor en la madera de la mesa. Antes de contestar, mantuve mi voz uniforme, tranquila. Hola. ¿Papá? ¿Qué pasa con la puerta? Su voz era una mezcla de confusión e impaciencia. La llave no funciona. ¿Cambiaste la cerradura? Sí, respondí, simple y directo. Hubo una pausa. Pude imaginar su rostro, el ceño frunciéndose, la incredulidad convirtiéndose en ira. ¿Por qué, sin decirnos nada? Estamos aquí afuera con las maletas, hace frío, abre la puerta. Su tono ya no era el de un hijo, sino el de un propietario al que se le niega la entrada. No voy a abrir, Miguel. Escuché un murmullo, y luego la voz de Laura más aguda tomó el control. ¡Dámelo! Un segundo después, su voz melosa llenó el auricular. Suegro, debe haber un malentendido. Estamos muy cansados del viaje. Por favor, ¿podría abrirnos la puerta? Hablaremos de esto adentro. Era el mismo tono que había usado para convencerme de vender el Mustang. No hay nada de qué hablar, Laura, dije, y mi voz era tan fría como el acero. Esta ya no es su casa. Colgué el teléfono. El silencio en la sala se sentía sólido, como una pared. Sabía lo que vendría después. Imaginé su incredulidad, luego su furia. Probablemente caminaron alrededor de la casa, probando la puerta trasera y la del garaje, solo para encontrar la misma resistencia impenetrable. Su siguiente paso sería lógico. El dinero. El taxista seguía esperando en la acera, con el taxímetro corriendo. Intentarían pagarle, quizás registrarse en un hotel cercano, para planear su próximo movimiento.
Laura sacaría con un gesto elegante la tarjeta de débito de la cuenta conjunta del Bank of Florida, la cuenta que habían estado vaciando lentamente durante años. La cuenta que ahora solo contenía un saldo de $500, o, para ser precisos, lo que quedaba de ellos. Después del pago de $480 a Miami Lock y Key, y el débito de $49.99 por el primer mes de Secure Home Systems, el saldo disponible era de exactamente $20.01. No era suficiente ni para pagar la carrera del taxi desde el aeropuerto. El teléfono sonó de nuevo, no más de 5 minutos después. Esta vez, la llamada era de Laura y la vibración parecía frenética, desesperada. Contesté al primer timbrazo. No hubo saludos ni intentos de manipulación, solo un grito agudo y lleno de pánico. ¿Qué hiciste? La tarjeta fue rechazada, no hay dinero en la cuenta, ¿dónde está nuestro dinero? La palabra que usó, nuestro, fue como una chispa que iluminó toda la verdad. No es su dinero, Laura, respondí, mi voz tan tranquila que debió enfurecerla aún más. Era mi dinero, el que gané durante 40 años de trabajo. El que ustedes creyeron que les pertenecía. Escuché un forcejeo, y luego la voz de Miguel, distorsionada por la rabia. Viejo estúpido, nos robaste. Voy a llamar a la policía, esto es ilegal, te voy a demandar por todo lo que tienes. Era la reacción que esperaba. La de un niño malcriado al que le quitan su juguete. Dejé que su ira se agotara en el silencio. Luego, hablé por última vez esa noche, mis palabras medidas y precisas como los cortes de una sierra. Adelante, Miguel. Llama a la policía. Llama a tu abogado. Explícales cómo un hombre de 70 años, al que abandonaron en el Aeropuerto Internacional de Miami, les robó el dinero que usaron para sus vacaciones de lujo. Explícales por qué la llave de mi casa, la que está a mi nombre, ya no funciona para ustedes. Estoy seguro de que estarán muy interesados en escuchar tu historia. No esperé una respuesta. Terminé la llamada y apagué el teléfono. Afuera, el taxi arrancó y se alejó, dejando a mi hijo y a su esposa solos en la acera, bajo la fría luz de la Nochebuena, con sus maletas llenas de recuerdos de un paraíso que acababan de perder para siempre. La mañana del 25 de diciembre, llegó sin campanas ni villancicos. El sol de Miami entraba por las persianas, dibujando las mismas franjas de luz sobre el suelo de madera que yo conocía tan bien. Me había levantado a las 6 como siempre, y me había preparado una taza de café fuerte. Me senté en mi mecedora de roble, la de Elena, sintiendo la madera suave y familiar bajo mis manos. No sentía alegría navideña, pero tampoco sentía el vacío de los años anteriores. Sentía una calma sólida, como los cimientos de hormigón que había aprendido a verter hacía tanto tiempo. Esperaba. Sabía que vendrían. A las 8:42 de la mañana, el sonido de un coche deteniéndose bruscamente en la calle rompió el silencio del vecindario. Unos segundos después, unos golpes violentos resonaron en la puerta principal. No eran los golpes de un visitante, sino los de alguien que intenta derribar un muro. Dejé la taza de café de Elena sobre la mesita, la que tenía la pequeña grieta cerca del borde. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Cada paso era deliberado. No tenía prisa. A través de la mirilla, vi sus rostros distorsionados y enrojecidos. Miguel tenía los ojos inyectados en sangre, como si no hubiera dormido. El bronceado de Laura parecía cetrino bajo la luz de la mañana, y su boca era una línea dura y delgada. Los golpes se reanudaron, más fuertes esta vez. ¡Papá! ¡Abre esta maldita puerta ahora mismo! La voz de Miguel era un rugido ahogado. Giré el nuevo cerrojo de alta seguridad, que se abrió con un chasquido metálico y satisfactorio. Abrí la puerta solo lo suficiente para que me vieran, bloqueando el paso con mi cuerpo. Esta no es la manera de pedir entrar a la casa de alguien, Miguel, dije, mi voz tranquila. La calma en mi tono pareció enfurecerlo más. Dio un paso adelante, intentando empujarme para entrar. Nuestra casa. He vivido aquí durante 10 años, tienes nuestras cosas ahí dentro. No puedes echarnos así. Laura lo apartó con un gesto brusco, intentando una táctica diferente. Su voz era seda envenenada. Suegro, por favor, seamos razonables.
Lo que hiciste anoche fue cruel e ilegal. Tenemos derechos como inquilinos. Podemos llamar a la policía ahora mismo, y te sacarán a ti de aquí. Levanté una mano, no para detenerlos, sino para mostrarles el papel que sostenía. Era una copia de la escritura de la propiedad, el documento 85R17429, con mi nombre claramente visible como único propietario. Esta casa es mía, Laura. Nunca firmaron un contrato de arrendamiento. Legalmente, eran mis invitados. Y su invitación ha sido revocada. Miguel se rió, una risa amarga y sin humor. Un papel viejo. ¿Crees que eso nos detendrá? Tengo poder notarial. Puedo acceder a todo. Vender esta casa si quiero. ¿Te arrepentirás de esto? Lo miré directamente a los ojos. Los mismos ojos que una vez me miraron con adoración mientras le enseñaba a clavar un clavo. ¿Te refieres al poder notarial número 11, POA 3452? Fue revocado el viernes 15 de diciembre a las 3:30 de la tarde en la oficina del abogado David Chen. Ya no tienes ningún poder sobre mis asuntos, Miguel. Ninguno en absoluto. El nombre del abogado pareció golpearles como un puñetazo físico. La cara de Laura perdió todo su color. El rostro de Miguel se contrajo en una máscara de confusión y pánico. Vio que esto no era un arrebato de un viejo senil. Era un plan. Un plan ejecutado con una precisión que nunca creyeron que yo poseía. Laura se recuperó primero, su voz un siseo. ¿Qué has hecho? ¿El dinero? ¿Nuestros ahorros? Mis ahorros, la corregí con suavidad. Los que transferí a una nueva cuenta en un banco diferente la semana pasada. La cuenta a la que intentaron acceder anoche tenía un saldo de $20.01, después de pagar al cerrajero y a la compañía de seguridad. El último vestigio de control de Miguel se hizo añicos, se abalanzó hacia mí, con las manos hechas puños. «Te voy a...» No llegó a terminar la frase. El sonido de un obturador de cámara nos hizo girar la cabeza. La señora Rodríguez, mi vecina de al lado, estaba en su porche, con su teléfono apuntando directamente hacia nosotros. La vergüenza pública fue más efectiva que cualquier cerradura. Miguel se detuvo en seco, su rostro una mezcla de furia y humillación. Fue entonces cuando les di el golpe final. También deberías saber que visité al señor Chen para actualizar mi testamento. No quería dejar ningún cabo suelto. Los miré a ambos, a la pareja que había vendido mi amor por una semana de sol. Miguel, como mi único hijo, te he dejado algo para recordar mi gratitud por tu cuidado en mis últimos años. Te he legado exactamente $1. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír el zumbido de un cortacésped a lo lejos, el canto de un pájaro en el naranjo. En ese silencio vi la verdad amanecer en sus rostros. No era solo la pérdida de la casa o del dinero, era la aniquilación total de sus expectativas, la demolición de la vida cómoda que habían construido sobre mis sacrificios. Habían perdido el juego. Laura me miró, sus ojos ahora llenos de un pánico desnudo. Ya no había arrogancia, solo la cruda comprensión de su error de cálculo. Miguel simplemente se quedó allí, con la boca ligeramente abierta, como el niño de 5 años de la foto, sosteniendo un pez demasiado grande para él, completamente superado por la situación. Ahora si me disculpan, dije, mi voz sin rastro de triunfo, solo un cansancio infinito, tengo cosas que hacer, y con eso, cerré la puerta. El sonido del cerrojo de alta seguridad al encajar en su lugar fue definitivo. Un final. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi mecedora de roble. Me senté y recogí la taza de café de Elena. Afuera, los oí discutir en susurros desesperados antes de que el sonido de las puertas de un coche se cerrara y un motor se alejara a toda velocidad. La casa estaba en silencio de nuevo. Pero esta vez, era un silencio diferente. Era el silencio de un espacio recuperado. El silencio de un hogar que, ladrillo a ladrillo, volvía a ser mío. Después de que se fueron, la casa no cayó en el silencio que yo recordaba. Ese silencio pesado y lleno de ausencias que me había acompañado desde la muerte de Elena. Este era un silencio diferente. Era ligero, limpio. Era el silencio de un espacio que por fin podía respirar de nuevo. Caminé por la sala, pasando mis dedos por el respaldo de la mecedora de roble. No me senté de inmediato. En cambio, abrí todas las ventanas, dejando que la brisa de la mañana de diciembre entrara y se llevara los últimos vestigios del perfume caro de Laura, y la tensión agria que se había acumulado en cada rincón.
El aire fresco olía a tierra húmeda y a las gardenias de Elena. Un aroma que sentí que por fin tenía permiso para dominar su propio jardín. Un par de días después, recibí una llamada de David Chen. Su voz era tranquila como siempre. Miguel y Laura han contratado a un abogado, me informó. Están solicitando recoger sus pertenencias personales. No sentí ni una punzada de ansiedad. Por supuesto, respondí. Coordina con su abogado una fecha y hora. Estaré aquí, pero no entrarán solos. Acordamos que David enviaría a un asistente legal para supervisar el proceso, programado para el sábado 30 de diciembre a las 10 de la mañana. Verlos empaquetar sus vidas bajo la mirada imparcial de la ley fue el último y silencioso capítulo de nuestra historia. No intercambiamos ni una palabra. Sus movimientos eran rápidos, mecánicos, los de dos extraños desalojando un apartamento. Cuando la última caja cruzó el umbral y la puerta se cerró detrás de ellos, el chasquido final del cerrojo se sintió como el punto final de una larga y dolorosa oración. Esa tarde, finalmente me senté en la mecedora. Sostenía la vieja taza de café de Elena, la de cerámica blanca con la pequeña grieta cerca del borde. Durante años, esa grieta me había parecido un símbolo de mi vida rota, una imperfección que no podía arreglar, pero ahora, mientras pasaba el pulgar sobre ella, la veía de otra manera. La taza se había agrietado, pero no se había roto. Seguía siendo útil, seguía conteniendo el calor, como yo. La traición de mi hijo me había agrietado el corazón, pero no me había destrozado. Me di cuenta de que la mecedora ya no era un santuario para mi dolor, sino un trono para mi paz. Ya no me sentaba aquí para recordar a Elena con tristeza, sino para sentir su espíritu con orgullo. Sabía que ella habría aprobado lo que hice, no por venganza, sino por dignidad. Ella, que valoraba la honestidad y el trabajo duro por encima de todo, habría entendido que a veces, para salvar una casa, hay que arrancar las malas hierbas de raíz. En las semanas que siguieron, la vida encontró un nuevo ritmo. Desempolvé mis viejas herramientas en el garaje. El olor a aserrín y aceite de linaza llenó el aire mientras comenzaba a construir una pequeña estantería para libros. Mis manos, que se habían sentido viejas y cansadas, ahora se sentían fuertes y capaces de nuevo. Recibí una carta de Veterans Build Hope, agradeciéndome mi futura donación, y contándome la historia de un veterano al que ayudarían a tener un hogar. Pegué esa carta en la pared de mi taller. Mi legado ya no era una casa para un hijo ingrato, sino un techo para alguien que había servido a su país. Mi vida, que se había encogido, se expandía una vez más, construida sobre cimientos de autorrespeto y propósito. La casa ya no era un mapa de mi pasado doloroso, era el plano de mi futuro, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía como el arquitecto de mi propio mundo. Ladrillo a ladrillo. Hoy, el sol entra por la ventana y calienta la madera de esta vieja mecedora, y ya no siento el frío de la soledad. El silencio en esta casa es ahora una paz que yo mismo construí. La lección que aprendí, la que quiero compartir con ustedes, es simple, pero tardé 70 años en entenderla por completo. Un hogar no se sostiene solo con ladrillos y cemento, sino con los pilares del respeto y la honestidad. Le di a mi hijo todas las herramientas, todo el material que pude. Le di mi tiempo, mi dinero y hasta el último recuerdo tangible de su madre. Pero hay algo que un padre no puede construir por su hijo, el carácter. Ellos eligieron levantar su vida sobre cimientos de codicia, y una estructura así, tarde o temprano, se derrumba por su propio peso. Mis acciones no nacieron de la venganza. La venganza es un fuego que te consume a ti primero. Lo que hice fue un acto de preservación. Fue la decisión de un hombre que se negaba a que su último capítulo fuera escrito con la tinta de la humillación. Aprendí que nunca es tarde para reclamar tu dignidad, y que el verdadero valor de un hombre se mide por los cimientos que se niega a dejar caer, los del autorrespeto. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero mucho saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar de por vida.